Y ahora con ustedes, suertudotes. 300 segundos, 5 minutotes con el Tadeco. Malas noticias para los familiares de víctimas de la violencia. El regalo del Estado mexicano a las madres y esposas de desaparecidos y asesinados en este 10 de mayo. Se acerca el 10 de mayo y para las madres que tienen a sus hijos e hijas desaparecidos, desaparecidas y demás familiares de víctimas de la violencia en el Estado y en el país, hay malas noticias. Las autoridades con sus aliados tratan a toda costa de protegerse, insisten en minimizar los hechos y evaden toda responsabilidad mediante la aprobación del dictamen de ley general sobre desaparición forzada y desaparición por particulares por parte de los senadores de la República, y a nivel estatal, con la oscura y retrógrada reforma a la Ley Estatal de Víctimas. En el primer caso, el pasado 28 de abril, se aprobó el dictamen de ley en el que, si bien es cierto se reconocen algunos derechos, esto es insuficiente, se queda corta ante la gravedad de las desapariciones en el país y no cumple de manera general con los estándares internacionales en materia de derechos humanos, ni con las exigencias de las organizaciones de víctimas de derechos humanos y populares y de miles de familiares de víctimas en todo el país, que por más de 2 años estuvimos trabajando en esta propuesta de ley. Algo de suma preocupación para los familiares de víctimas que acompañamos en el Comité de Familiares y Amigos de Secuestrados, Desaparecidos y Asesinados en Guerrero, es que en este dictamen no se contempla la reclasificación de los delitos, lo cual seguirá dejando a todos los casos que no son investigados como desapariciones forzadas o desapariciones cometidas por particulares, sin la posibilidad de exigir que se clasifiquen adecuadamente al momento de entrada en vigor de la ley. A nivel estatal, el panorama no es más alentador, pues en días recientes nos enteramos de que el Congreso del Estado aprobó la reforma a la Ley Estatal de Víctimas en lo oscurito y al margen de las víctimas y de las organizaciones que acompañamos a los familiares. El resultado de esta reforma, como ya lo habíamos adelantado, no es nada alentador, pues se sigue centralizando en el Estado las principales decisiones en la materia, sin tomar en cuenta las propuestas de las organizaciones de las víctimas. Si bien es cierto que se reduce en parte la estructura y algunos procesos burocráticos para que las víctimas puedan ejercer sus derechos, esta no modifica la esencia del problema y sigue tratando las necesidades de las víctimas como si fueran moneda de cambio. Es decir, solo cambiaron la envoltura y afinaron su estructura burocrática de control social y la discrecionalidad al tratamiento de los supuestos beneficiarios, pues le dan prioridad a los llamados apoyos y reparación de daños que a la garantía de que las familias tengan verdad y justicia. Lo que se reformó fue lo que tiene que ver con el rediseño de la estructura, distribución de competencias y mecanismos de designación de la SEAP estatal, pues se mantiene el acuerdo de que el gobernador será quien designe a su titular sin que se tomen en cuenta las opiniones de familiares de víctimas y organizaciones de acompañantes que no estamos de acuerdo en este procedimiento, pues no garantiza la autonomía de la SEAP, lo siguen manejando como un botín, una plataforma política y un medio para diluir y esconder la responsabilidad de las autoridades en estos delitos y no en un instrumento de servicio a las familias, los derechos de las víctimas y principalmente a la verdad y a la justicia. Así, la aprobación de la Ley General sobre Desaparición Forzada y Desaparición por Particulares y la reforma a la Ley Estatal de Víctimas siguen sin dirigirse a extinguir las causas de la violencia social que genera la victimización y considera al Estado ajeno a ello, lo cual mantiene un vacío y perfila una nueva estrategia artificial que quedará en la simulación y en la superficialidad. Su implementación no augura resultados positivos para las víctimas, pues no termina con los esquemas de impunidad, inmunidad e injusticia que prevalecen en el sistema de justicia estatal y nacional y en la demagogia ineficaz de las políticas públicas gubernamentales, pero sí servirá para seguir desmovilizando y aparentando ante algunos grupos la buena voluntad de los gobernantes al darles migajas y paliativos, llegando al extremo de presentar ante los niños a las autoridades responsables o cómplices de la desaparición o asesinato de sus padres o hermanos como sus benefactores, como ya está sucediendo. En ambos casos, se sigue sin privilegiar la búsqueda de verdad, justicia, memoria, garantías de no repetición de estos crímenes de lesa humanidad,
y más bien se enfoca en el otorgamiento de paliativos, migajas y la reparación del daño como monedas de cambio, reduciendo las exigencias de las víctimas de la desaparición forzada, de la violencia social y sus familiares a un autoengaño. Cuando vuelve el desaparecido, cada vez que nos trae el pensamiento. Hasta la próxima emisión. Ya sabes, somos el Tadeco.